maestro, en ocasiones, las asociaciones de escritores de provincia y su rol en la promoción de la lectura. Vamos a ver en estas. Mira, tú y yo compartimos, digamos, el solar y sabemos, a mí me ha impresionado el trabajo que hacen algunas asociaciones. Yo conozco la de nuestra región, la de Mao, digo, la provincia Valverde. Conozco también los talleres, por ejemplo, los narradores de Santo Domingo, conozco lo que pasa. Conozco también de los escritores de San Francisco, porque ese es mi segundo pueblo de adopción. Me adoptó a mí, yo lo adopté a él. Y mira, yo he llegado, desde hace mucho, yo creo en lo que yo llamaría la mística. La mística en lo que se hace, o sea, creer y sumergirte en lo que hace. Cuando un colegio, una escuela, en la universidad, por ejemplo, se le da mucho valor al discurso, a la dicción, a la ortografía, que los niños tú lo ven, no, pero azúcar se escribe con ese, tal cosa, ese amor, eso se crea una mística y se aprende, está demostrado que se aprende mucho mejor, llamado esfuerzo concentrado, la sinergia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esas asociaciones? Que yo he visto que la gente comienza a presumir de escritor y eso es fundamental en el proceso de producción, preasumir, o sea, en el sentido etimológico. Entonces, que presunción tiene una acepción un tanto despectiva, pero también tiene un sentido etimológico muy importante, que es asumir antes de, la preasunción. Quien escribe tiene que preasumir, presumir de que puede, presumir que su texto valdrá la pena, preasumir de que forma parte de un conglomerado, de una comunidad de escritores y de intelectuales en formación. Eso yo le doy seguimiento, aunque no le escribo mucho con frecuencia al chat de los escritores, la Asociación de Escritores de la provincia de Valverde. Y eso da gusto, cómo ellos se comparten textos, no solamente lo que ellos producen, sino que parecen de otros escritores, texto de artículos que aparecen. Entonces yo digo, si esas asociaciones, si se replicara eso en el país entero, mira, se haría una revolución en la literatura. Yo he propuesto, lo hice en Facebook, pero yo tengo cierta suerte de que la gente me lee más de un párrafo en Facebook. Eso es una hazaña, porque la gente no lee más de un párrafo y que sea corto y light. Entonces, escribí sobre qué se haría, oye, con dedicarle 1 millón de pesos a cada asociación. Son 32 provincias, 32 millones de pesos mensuales. Eso es paja para la garza con lo que se desperdicia en este país. Se haría una revolución en términos de 5 o 6 años para que ellos paguen un local y después hacer gestión para que el gobierno o lo que sea, no el gobierno, para que se construya de cualquier manera con asociaciones, un local donde se puedan reunir y puedan hacer eventos y ellos puedan mantener un periódico digital con ese millón, pagar una secretaria, pagar el local y seguir presumiendo de escritores que compartan texto. Se haría una promoción muy grande a la parte más difícil de la literatura, que es el proceso de creación, el proceso de Múrico de producir texto. A veces serán textos banales, pero señores, hasta los escritores más consagrados tienen textos que no son la gran cosa. Está bien que la crítica es bastante indulgente y qué bien que lo sean. Entonces, ¿por qué no ser indulgente con estos jóvenes que compartan entre ellos textos y se vayan depurando? Entonces, yo creo que una de las actividades más importantes para contrarrestar la tendencia de esta posmodernidad de que solo es útil lo que es banal y rentable económicamente es apoyar, incluso sacando dinero de otros renglones que no son tan, digamos, rentables desde el punto de vista de producir, de estimular a los jóvenes para ese 1 millón de pesos mínimo para que se administren. Entonces, yo creo mucho en la promoción de esas asociaciones de escritores
y también en los talleres, etcétera, porque el que no comparte el texto, miren, la escritura hay que compartirla, ya sea de ficción, ya sea de no ficción, hay que compartirlas, o compartirla. Bueno, las dos, sí, la escritura tanto de ficción como de no ficción, hay que compartirlas, porque tú a veces crees que no tiene falla, y lo que tú, y es verdad que bueno, pero todo es perfectible, te hacen observaciones o te dan aplausos en aspectos que tú creías que no eran tan importantes, y resulta que eso puede ser que tenga luces. Maestro, esa... Bueno, y tú eres una voz autorizada en cuanto a eso, porque tú sí has compartido tu texto. En el taller literario, lo importante de un taller, usted sabe que tenemos varias ideas sobre lo que es un escritor. La gente muchas veces piensa que un escritor viene por vocación, viene porque trajo esa inquietud de manera innata, y que eso vino con él y que le cogió con eso y ya es un escritor. Pero el taller literario, tallerear lo que se escribe, leerlo ante otros poetas, narradores con formación literaria, ayuda a que el texto sea a mejorarlo desde el punto de vista de la forma, pero también a replanteárselo al propio escritor desde el punto de vista del fondo, desde el punto de vista de dónde salió esa emoción. Y ese tallereo es vital. El taller de acá de narradores en la Fundación Aníbal Montaño de San Cristóbal también realizan una labor encomiable. El taller de Asua con Ranel Báez, con Virgilio López Azuán, este muchacho en el Centro Cultural Pereyó en Baní también tiene un círculo de escritores. Y asimismo, cada provincia, en cada barrio, en cada escuela, debe haber un círculo de escritores y escritoras, porque hay personas que tienen el llamado. Y decía Maceiras que solamente por una cuestión de estadística, decía él, si aquí somos 30 y de estos 30 cada uno comienza a escribir todos los días en un diario, van a salir... Aunque no escriba un diario. Van a salir algunos poetas, escritores, y por una cuestión de simple estadística. Entonces, necesitamos más escritores y lectores. ¿Por qué? Porque un escritor replantea y repiensa la sociedad. ¿No? Eso tan así, ¿ves? Que el mejor profesor de redacción que yo tuve fue Maceira, y yo se lo dije allí en público en España, porque él es filósofo y todo, pero él se cuida tanto de la escritura y ayuda tanto y da tantos consejos. Y como él me corrigía la tesis y él no me decía eso está mal, él me hacía preguntas para que yo la sostuviera. Y esto así, con mucho respeto. Y es verdad, el profesor de redacción que yo tuve mejor, sin pretender ser profesor de redacción, fue Maceira. Por esa insistencia, me dijo, comienza a escribir, porque yo me tardé mucho leyendo, comienza a escribir. Además, no te voy a aceptar asesoría, sino con texto. Y entonces, sobre esa base, yo he asumido un magisterio un tanto silencioso. A mí me escriben muchos jóvenes en chat. Yo saco tiempo donde sea y le corrijo, y más o menos yo sigo ese método. Yo no creo que un texto sea tan mal que no tenga nada que tú le puedas reconocer. A mucho, claro, le digo, no es tiempo de tú publicarlo, no es tiempo de eso, sí, porque tienes que madurarlo. Le hago preguntas, ¿por qué dijiste esto? ¿Qué esta idea, qué tal si tú la mejoras? Y a veces hasta se le escribo en verde si la mejora así, le hago solo una pruebita para que siga, porque no se le puede, no es que le aplaudamos, hay que señalarle su falla, pero no como el gran censor que sabe decir, como tú dices al principio, bueno o malo, sino mejorable, perfectible, que cada escritor se encuentre consigo mismo, que encuentre sus limitaciones, pero también sus potencialidades, porque hay personas que tienen potencialidades que no la desarrollan por falta de oportunidades, que ni siquiera cuenta se han dado que la tienen, que a veces
uno mismo se encuentra en situaciones y tiene salida que a solas uno dice, caray, pero no sabía que podía hacer esto. O sea, yo creo en las oportunidades a los jóvenes, a todo el mundo, especialmente a los jóvenes. Yo creo en el acompañamiento. Yo creo en lo que dice Nerio, en la indulgencia de la crítica. O sea, es un principio que consiste en dos posibilidades. No escoja la peor. Si ante una comprensión, ante un texto, hay dos posibles explicaciones y una de las que está dando es esa, ¿por qué tiene que ser la tuya? ¿Por qué tiene que ser esa? Hay que ser un tanto, de ese punto, el principio de la indulgencia no es falsificar el texto, es comprender que hay formas, que no hay una sola respuesta. Un profesor de literatura, mira, hay una película que yo la he visto tal vez 6 o 7 veces y tal vez la vea 3 más. Se llama Estrella en la Tierra. Es un niño disléxico, pero para mí que también tiene algo del espectro autista, tiene algún asunto. Y él, un profesor de literatura, como castigo lo mandaron a un colegio, una película que tiene muchas aristas, pero para nosotros los profesores, manda a un niño consentido, este disléxico tiene problema, a que lee el poema. Se llama justamente Perspectiva el poema. Ya el mismo título es subjetivo y sugerente también, y sugestivo. Sugestivo y sugerente. Porque estamos ante una persona que tiene una perspectiva distinta de la vida, un disléxico. Y sobre todo este niño le bailaban las letras, le bailaban, jugaban, etcétera. Y él la veía bailando. Aunque los otros no la vieran, él la veía bailando. Lo obligan a que comente el poema. Después que termina, él se queda así que no quiere, pero le salió algo que yo me quedé pensando si era un disparate o era una genialidad. Él dijo, lo que vemos es lo que sentimos. Lo que no vemos no es como si no lo sentimos. Pero a veces, dice, pero a veces lo que no sentimos es, dice el profesor, pero todo que eso, que así mismo que es eso, dice que no es, que es, y todo el mundo se ríe. Y eso me llegó hondo a mí. Porque cuando tú lo analizas de la perspectiva de ese niño, él está diciendo su propia realidad. Y en el poema se ve eso. Es que para él las cosas no son como son, sino como él siente, como él la ve que son. Y él la ha reflexionado porque él la ve distinta. Y él mismo dice que a veces puede ser que las cosas no sean como... Él está diciendo su análisis y precisamente en la literatura es así. Después yo digo, wow, pero este niño sí dio una respuesta profunda. Tal vez ni lo pensó, pero el poema se llama Perspectiva. Y desde su perspectiva, ese poema, ¿qué tal si el profesor, que ahí vengo lo de nosotros, fuéramos más comprensivos, aunque sea se detienen, nunca ridiculizar a un estudiante, nunca. No hay razón para ridiculizarlo. Cortarle la sala. Se queda pensando y aunque sea dice, wow, eso me recuerda a Hanley, el ser y no ser. Algo así por lo menos debió encontrar, ¿no? Lo avergonzó. Y para mí, entonces pone a otro que es un genio, y lo que viene con los mismos clichés. El poeta, más o menos dice, el poeta dice, contempla, hablaba de la lluvia, realmente como de la lluvia, contempla cómo la lluvia cae y a veces se desvanece, como el elefante, tal cosa, pero así, sí, como que está recitando algo. Yo dije, sin haber analizado todavía la frase del niño, yo dije, yo como profesor hubiese preferido la de ese niño que le están haciendo original a este que me la está repitiendo. Entonces, promover la literatura del ámbito también del profesor, y aquí estamos conectando tal vez dos aristas, implica un profesor con formación literaria. No porque sea graduado de letra o de literatura, yo creo que debemos formar profesores de literatura. Bueno, hay una maestría ahora, sí, hace tiempo estuve trabajando en una maestría y hay mucho talento
y espero que se le dé, creo que reflexionamos y ojalá se dé espacio para reflexionar, para formar profesores de literatura con comprensión del hecho literario y de la enseñanza del hecho literario. Pero sin comprensión del hecho literario, el profesor puede fallar porque quiere estar midiendo la literatura como si fuera matemática o como si fuera ciencias sociales, aunque se acerque. La literatura es creatividad, es imaginación. Y aunque a veces no vamos a aplaudir un disparate, pero hay que detenerse a pensar, porque hasta un disparate se le puede crear las situaciones para que se convierta en un hecho creativo. Entonces, los profesores de literatura, yo fui profesor de literatura, yo comencé fue como profesor de literatura en un colegio de monjes, con muy grata recordación. Y yo disfrutaba esas jovencitas púberas y adolescentes, qué sensibilidad tenía a pesar de ser de clase media. Miren, cuando leían a María o a Marianela, obras que ella leía, le lloraban. Y yo digo, yo me sentía bien, pero no porque yo disfrute, porque esas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de emoción y de ternura y de solidaridad. Y la literatura también tiene que desarrollar ciertas emociones que otros textos no desarrollan, que están ahí escondidas. Cierta capacidad del ser humano. Porque yo decía, estas jóvenes van a tener sensibilidad. Y el profesor de literatura no es simplemente fecha y nombre y cosas, y eso está muy bien. Por eso siempre he dicho, y ahí yo sé que tengo oposiciones, la literatura no puede ser abordada con ya una tabla preconcebida de resultados, de que esto me tiene, porque todos los textos no se pueden medir igual. Hay que llevar al estudiante que cree su propia perspectiva. Claro está el profesor acompañándole, dándole posibilidades. Pero si, como nosotros mismos, si tú lees un libro, un cuento o un poema, tú misma es que va a determinar cómo lo vas a abordar, qué te llama la atención. No a priorísticamente, sino a posteriori, después de la experiencia con el texto. Claro, tú tienes tu marco teórico, tienes tu formación literaria, sabes de muchas posibilidades, pero tal vez el texto te sugiera otra que tú no habías pensado. Tal vez la compasión en algún texto te llame la atención por cualquier situación de momento y te desarrolle una visión crítica de ese texto sobre ese aspecto. Entonces, poner a los estudiantes con una camisa de fuerza, con una respuesta preconcebida del profesor, como el caso de la película, que ya él tenía su respuesta preconcebida y por tanto la del niño no encajaba en esa y la del otro sí. Hay que estar abierto. Es literatura, es arte, es sensibilidad, es emociones, es creatividad. No puede estar sujeta a tantos parámetros.